Bueno, entonces, repito, estamos hablando de los códigos del reconocimiento de los que luchan para salvación. Amén. Ya vimos lo que es la palabra código. Amén. Y Lucas capítulo 13, versículo 22 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, dice, mientras proseguía camino a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, le hace la pregunta, ¿verdad? ¿Son pocos los que se salvan? Y él les dijo, vamos a avanzar acá: luchad por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. El versículo 25: después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros, estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois, no os conozco. Y como se los explicaba, esta palabra, cuando dice acá no os conozco, es la palabra eido, ¿verdad? Que significa reconocer. Amén. Y aquí algo muy importante en relación a esto, ¿verdad? Es de que estamos hablando de personas que lógicamente anhelaríamos ser cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nos esforcemos para luchar, para entrar y ser salvos. Pero claramente lo dice acá, ¿cuál es, mis amados hermanos? La forma de entrar, o el lugar para poder entrar, es un lugar que le llaman la puerta estrecha. Pero claramente lo dice acá, son pocos los que se salvan. Y la respuesta, como lo explicábamos, ¿verdad? El Señor le dice: luchen por entrar por la puerta estrecha. Amén. En otras palabras, los que no logren entrar, mis amados hermanos, el Señor pues les va a decir ahí: no os conozco. Si recuerdan, esto ya lo hablamos. Voy a avanzar. Otra versión dice Lucas 13, 25, dice acá: porque una vez que el jefe de la casa haya cerrado, dice, y cerrado la puerta, será demasiado tarde. Incluso si te paras afuera llamando, rogando por entrar, diciendo: Señor, Señor, ábrenos la puerta, te dirá: no sé quién eres, no eres parte de mi familia. Si se recuerdan, acá explicábamos algunas cosas, ¿verdad? Donde le dicen, no sé quién eres. En esta versión dice: no sé quiénes sois. Esto ya lo explicamos, ¿verdad? Hablaba de identidad. No sé de dónde sois vosotros. Hablaba de un lugar sin origen. No os conozco de dónde sois, o sea, sin reconocimiento. No sé quiénes sean ustedes ni de dónde vengan, sin casa. No sé de dónde salieron ustedes, sin padres. Sigo ahí para abajo, ¿verdad? No los conozco. ¿Qué están haciendo aquí? Sin propósito. No sé de dónde eres, porque no eres de mi familia, sin familia. Y por último, no sé quién eres, no eres parte de mi familia. Y lo explicábamos acá: sin parte de Dios. Amén. Amén. Bueno, acá vamos a hacer esto un poquito para atrás. Acá mencionábamos la cita una vez más, ¿verdad? Donde la mayoría de versiones en esta cita, Lucas 13, 24, dice: esfuércense, esforzaos. Esta dice: luchad por entrar por la puerta estrecha. Amén. Amén. Porque os digo que muchos tratarán de entrar, ¿y qué dice? No podrán. Creo que esta pregunta ya ustedes la pueden responder. ¿Por qué es que aunque van a tratar de entrar, no podrán? Lo explicamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inicia diciendo acá: luchen, luchad. ¿Y qué es lo que puede pasar? Por lo cual, aunque traten, no podrán. Dejaron de luchar. Como lo explicábamos la semana anterior cuando mencionábamos esto. Bueno, aquí ya me adelanté. Esto no lo he explicado, ¿verdad? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar acá. Que el Señor nos ayude. Ustedes vean, pues, aquí estos son significados de la palabra luchar. Los significados son, bueno, en este caso los que están hasta arriba, dice acá, literalmente dice: competir por un premio. Vamos a ir uno por uno, y aquí yo le puse, esto es como hablar de un atleta. Amén. En el otro dice figurativamente: contender con un adversario. Y yo le coloqué acá: soldado. Ahorita se los voy a explicar con la ayuda del Señor.
El otro significado de la palabra luchar es, o generalmente dice, esforzarse para lograr algo. Amén. El otro es rogando encarecidamente. El siguiente significado, y es por eso que les coloqué esta imagen acá. Ahorita vamos a entender el porqué de esa imagen. Primero Dios dice, todo aquel que lucha en la palestra. ¿Y qué es una palestra? Miren, ahí me llamó mucho la atención. Dice que es una escuela de lucha en Grecia. Entonces, no creo que sea casualidad, pero Dios es bueno. Amén. Contender, dice el otro significado, perseverantemente en contra de la oposición y de las tentaciones. Amén. Entonces, espero estarme dando a entender. Cuando acá estamos diciendo, y la Biblia dice, luchad por entrar por la puerta estrecha, podemos resumir qué es lo que está diciendo. Literalmente, competir por un premio. Voy a leerlos otra vez. Amén. Bendecimos a hermana Lupe. Ahí está hermana Lupe siguiéndonos, ya nos mandó saludos. La bendecimos, hermana Lupe, hasta allá Guatemala. Amén. Figurativamente dice, contender con un adversario. Y a mí me llamaba mucho la atención, bueno, ustedes estuvieron ayer allá, ¿verdad? En el seminario profético, las citas bíblicas que la pastora colocó en su tema. Ya las últimas citas se colocó de Efesios 6:12, porque ahí había una versión que decía que parte de nuestra lucha era contra espíritus, dice, de demonios. A mí me llamó mucho la atención, y no sé si era la misma o era la otra versión, pero hablaba de las armas que se nos habían preparado y que nos las había preparado un maestro o el maestro. Entonces me llamó mucho la atención por esto que estamos hablando acá. Pero bueno, mejor voy a ir detalladamente uno por uno, porque si no voy a volver a mencionarlas todas y así se nos va yendo el tiempo. Entonces vean, mis amadas hermanas, cuando acá dice que tenemos que luchar, amén, dice acá, literalmente es competir por un premio. Y ustedes y yo sabemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Le habla de 3 niveles, en donde le dice que tiene que ser como un sembrador, como un atleta, pero también tiene que llegar a ser como un soldado. Amén. Y vamos a ver, yo creo que, bueno, más adelante viene todavía. Pero el asunto es que cuando dice acá, ese luchar, que estamos hablando de acá, ¿verdad? De Lucas 13:24, al entenderlo, perdónenme que lo repita tanto, es luchar literalmente y competir por un premio. O sea, en lo literal, nadie, ¿verdad?, va a competir por algo si no cumple los requisitos para poder competir. Y el ejemplo que la Biblia pone, habla de un atleta. Pero cuando habla del atleta, dice que el atleta se abstiene de muchas cosas. Lógicamente es con tal de conseguir un premio. Amén. Pero aquí viene algo muy importante, que el atleta se abstiene de muchas cosas. Entonces, el parte de verlo desde un punto de vista espiritual, para nosotros, en esto que dice acá, luchar por entrar por la puerta estrecha, por la puerta de salvación, que es literalmente competir por un premio, nos está hablando de que hay ciertas cosas de las cuales tenemos que abstenernos. Bueno, ahora tendríamos que escudriñar nuestras vidas, ¿verdad? De qué cosas yo tengo que abstenerme, porque probablemente hayan cosas que a mí, pensándolo literalmente, ¿verdad?, no me hagan daño y no me es necesario abstenerme. Probablemente a ustedes sí, o viceversa, ¿verdad?, que hayan cosas que a ustedes no les hagan daño, pero a mí sí. Bueno, por ejemplo, ¿verdad?, el chile, de alguna forma quizás nos gusta un poquito, quizás a ustedes no les hace daño, y quizá a mí, bueno, sí, en el quizá a mí sí me hace daño. Entonces, al entenderlo, al saber qué es lo que me hace daño, qué es lo que la Biblia me dice acá, bueno, que se abstenga. Ahora les hago una pregunta. A ustedes, bueno, a mí les digo, sí me gusta, pero tampoco es demasiado que me guste el chile, ¿verdad? Pero a veces me dan ganas y me tengo que abstener. En estos días estuve comiendo, pero pagaba las consecuencias de noche, ahí para con ardor.
Entonces, al entender esto, mis amadas, yo estoy poniendo un ejemplo ahorita, un ejemplo literal, ¿verdad? Con alimento. Pero a veces les digo yo, por ejemplo, en relación al chile, ¿verdad? Cuando la pastora hace, qué sé yo, huevos tal vez revueltos o huevos estrellados, solo el olor que despide, a mí me invita. Y vi como que el huevo tuviera chile, pero no tiene. Y me invita y me dan ganas de comer chile. Pero luego sé lo que me va a pasar de noche y me abstengo. Eso es en lo literal. Porque de alguna forma yo ya sé que es lo que me va a pasar y le digo, siempre me pasa. Ayer, por ejemplo, tomé leche y la sentí bien rica, pero yo ya sabía que me iba a pasar. Ya se imaginan, ¿verdad? Y dicho y hecho. Entonces acá estamos poniendo un ejemplo literal. Pero ¿y en lo espiritual? De ustedes y yo creo, miren, el tema que la pastora compartió ayer, cuando estaban hablando los pastores, ¿verdad? Cuando fue el tema del pastor Mario, yo tenía una aportación, pero en eso me acordé de que era parte de lo que la pastora iba a predicar, entonces mejor me quedé con la boca callada. Pero la pastora mencionaba, ¿verdad?, acerca de la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Yo creo, al igual que ella lo explicó, que la clave para no ser engañados, sobre todo en este tiempo que la Biblia muestra que se van a mover muchos engañadores, es la llenura del Espíritu Santo. Y es todo lo que necesitamos, la llenura del Espíritu Santo. Ok, ahora al ver esto de que la palabra luchar por ser salvos, amén, tiene que ver con competir por un premio y que el atleta se tiene que abstener para poder competir, porque si no se abstiene, pues simple y sencillamente lo descalifican porque no cumple los requisitos para poder competir, pues automáticamente queda eliminado. ¿Y qué pasa con el premio? Si no participa, pues tiene 0 posibilidades de obtenerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quedó descalificado. Entonces, este es uno de nuestros riesgos, mis amados. Ustedes y yo podemos decir, y está bien si lo pensamos así, yo espiritualmente hablando estoy bien, gloria a Dios si lo consideramos, pero la Biblia dice claramente que el que crea estar firme, según la versión puede decir diferente, ahora mire, cuide de no caer. Amén. O sea, no se trata nada más de decir yo estoy bien, sino me tengo que cuidar. Y una de las áreas, esto lo voy a decir literalmente, en las que ustedes y yo lo sabemos, porque lo sabemos, en las que nos tenemos que cuidar es en la alimentación. No estoy pensando en si subimos de peso o no, sino en la energía que la buena alimentación le da al cuerpo. Amén. Entonces tenemos que aprender a abstenernos y a otras cosas que son buenas, pues a hacerlas, ¿verdad? Amén. En lo espiritual, una de las cosas de las que ustedes y yo como creyentes, como hijos de Dios, tendríamos que abstenernos, pues es, si escucharon las profecías, ¿verdad? ¿De qué hablaban las profecías? Parte hablaba de lo que hablamos, parte hablaba de nuestros ojos, y definitivamente si para algo sirven los ojos, pues es para ver. Amén. Entonces hay muchas cosas de las que tenemos que aprender a abstenernos, y aunque como en el caso del chile, ¿verdad? Aunque tal vez nosotros pensemos es rico y literalmente no es pecado, ¿verdad? Amén. Pero a algunos no nos hace bien. Entonces ahí entra la sabiduría. Otro ejemplo, valga la propaganda, ¿verdad? Ustedes y yo sabemos que las gaseosas son buenas o son malas. Hacen daño, ¿verdad? Le causan daño al cuerpo, más sin embargo, las tomamos. Eso solo es un ejemplo. Entonces, ¿qué deberíamos de aprender? A abstener. Ahora en lo espiritual. Espiritualmente hablando, mis amadas hermanas, sabemos que existe, por ejemplo, el pecado, el chisme, la murmuración, la ira, la contienda, y la Biblia dice que en donde está ese tipo de cosas, habla de los celos también, ahí hay sabiduría, pero no es sabiduría de Dios. Amén, sino es animal, terrenal y diabólica. Amén. Entonces, si algo ustedes y yo tenemos que suplicarle al Espíritu Santo es que nos dé el discernimiento. Algo de eso iba a hablar yo en mi comentario ayer, del don de discernimiento de espíritu, porque muchos pues no lo anhelan, otros pues le tienen temor a ese don. ¿Por qué? Porque lógicamente al tenerlo, si es discernimiento de espíritus, se va a entrar a una dimensión espiritual en donde no solamente se va a discernir lo natural, sino también lo espiritual.
Y lógicamente al entrar a esa dimensión vamos a ver y a encontrar y a toparnos con cosas o con entidades que probablemente ni nos imaginamos. Mas sin embargo es una dimensión que para nosotros los cristianos debería de ser deseada. ¿Por qué? Porque es uno de los dones. Y la verdad les digo, algo por lo que yo le he estado pidiendo al Señor en estos días, desde que estamos acá, es que me active el don de discernimiento. Porque aquí solamente el nombre lo dice, ¿verdad? Grecia, o sea, es un lugar en donde la religión, podemos decirlo, es el pan diario. Y nosotros hemos hablado con gente que al escucharlos, les digo sinceramente, parecieran más cristianos que los cristianos. ¿Por qué? Porque tienen a Dios en la boca, tienen la Biblia en la boca. Y uno se queda sorprendido, ¿verdad? Entonces les digo esto porque si algo tenemos que anhelar es el don de discernimiento. O sea, no solamente para poder entender o discernir o ver qué me estorba a mí, sino para poder ayudar a la gente. Yo hablaba con la pastora uno de estos días y le decía acerca de la felicidad. Y hoy que iba yo para abajo, el Señor me ponía a darle una palabra a alguien de eso, de la felicidad. Yo ya sé dónde vive la persona, pasé viendo, pero no estaba. No les digo, que ahorita lo voy a salir a buscar y si está se la voy a dar. No, pero el Señor ya la puso. En algún momento voy a toparme o a encontrar a la persona y se la voy a dar. Amén. Entonces, podemos pensar, ¿verdad? Bueno, la felicidad. ¿Me estará hablando el Señor a mí de ser feliz? ¿Será que la palabra es para alguien? Pues ya hoy me dio el Señor ya una respuesta. Ayer yo pues me estaba orando, ¿verdad? Y yo le tenía una petición al Señor. Y se la presenté y le dije, bueno, háblame. Terminé de orar y fui y agarré la Biblia. Yo esperaba una respuesta en relación al tiempo, en relación a cuántas horas, cuántos días, cuántos meses. Y yo dije en mi corazón, bueno, yo voy a leer la Biblia y según la respuesta que el Señor me dé, va a ser el tiempo en el que me voy a tardar, digámoslo así, en hacer esto que tengo en mi corazón hacer. Y abro la Biblia y cuando entro al primer versículo que estaba leyendo, ay Dios mío, ¿cómo era que decía? ¿No te acuerdas? Desde ahora. Desde ahora. Y yo estaba esperando y dije, de plano, como estaba leyendo el libro de Éxodo, unos 3 días me va a poner, dije yo, dentro de mí. Y cuando abro la Biblia y empiezo a leer, desde ahora, este mes será tu principio. Me quedé, créanme, miren, ¿cómo es esto? Se lo estaba pidiendo el Señor, me respondió y me quedé helado al ver la respuesta tan rápida en el primer versículo. Entonces, ¿qué me estaba diciendo el Señor? Desde ahora, repito, agarré para abajo y el Señor puso esa necesidad. O sea, ya, lo que yo le estaba pidiendo, Él ya lo respondió. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ir y dar la palabra, amén. Pero repito, esto de la felicidad, hace varios días lo hablábamos con la pastora y ahora lo entiendo, ¿verdad? Cuando uno recibe una palabra, primeramente es para uno, ¿verdad? Luego para compartirla. La Biblia dice de Esdras, que dice que él escudriñaba, practicaba y predicaba la palabra. Entonces cuando uno recibe una palabra, ¿para quién es primeramente? Para uno, aunque la vayamos a predicar, pero primeramente es para uno. Amén. Entonces en este punto, mis amados hermanos, del tema, ¿verdad? Los códigos de los que luchan para salvación, tenemos que esforzarnos, como lo dice acá, como lo hace un atleta. ¿Por qué? Porque un atleta compite por un premio. Si ustedes y yo lo vemos, literalmente no nos estamos esforzando por un premio de decir, aquí está la copa, aquí está la medalla, aquí está el premio. Pero sí nos vamos a esforzar por entrar en la puerta de salvación. Amén. ¿Y cómo se entra por esa puerta? Pues como un atleta, compitiendo, pero al entender que para poder competir me tengo que abstener. Amén. Y ahora ya, aquí pues ya viene tanto la palabra que se está predicando, como también el momento de intimidad, ¿verdad? Que yo pueda buscar con el Señor. Y Señor, si yo no lo sé, ¿de qué me tengo que abstener? Como se los dije, ¿verdad? Anoche mismo yo bueno, la petición no la tenía yo de anoche, ya hacía varios días, pero anoche me puse a orar por eso. Y anoche el Señor me dio la respuesta, pero yo la fui a buscar. Yo dije, bueno, ¿cómo la voy a obtener?
fui a traer mi Biblia, le digo, tenía mi Biblia aquí, me senté ahí, y en el momento, desde ahora, este mes, ¿qué va a hacer el Señor? Pues Él sabrá, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer yo? Yo ya sé lo que tengo que hacer, pero para eso tengo que abstenerme. Amén. Bueno, entonces ahora, mis amadas hermanas, escudriñemos nosotros y preguntemos al Señor, o sea, si yo no lo sé, ¿de qué me tengo que abstener? Y si yo ya lo sé, bueno, entonces empezar a abstenernos con el fin de lo que estamos enseñando, de entrar por esa puerta estrecha, que es la puerta de salvación. Amén. Bueno, ya está también conectada Blanca, le bendecimos Blanca, hermanos no fueron al culto porque ahí está Blanca, hermana Lupe, está Mario, pero los bendecimos, va. Amén. Bueno, Dios los bendiga, hermano. Dice acá el otro significado de la palabra luchar, figurativamente, contender con un adversario. Amén. Bueno, cuando se habla de una figura, es como un ejemplo, ¿verdad? Pudiéramos pensar, es algo que no es, como lo dicen en el primer significado, literal, sino dice figurativamente. Podemos pensar que es algo espiritual. ¿Por qué? Porque no espero me dé a entender, no es algo literal. Amén. Por ejemplo, ¿este es un vaso figurativo o es un vaso literal? Es un vaso literal. ¿Por qué? Porque ustedes lo están viendo y yo lo puedo tocar. Pero ahora, ¿les ha pasado en alguna oportunidad? Vamos a poner el mismo ejemplo con el vaso, que tienen sed y se imaginan que se están tomando un poco de agua en un vaso. Eso es figurativamente. Pero cuando uno llega a la casa, ¿qué hace? Se lo toma, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto, por eso les pongo ese pequeño ejemplo para poderme entender, de que en este segundo significado de la palabra luchar para ser salvos, amén, dice que es figurativamente, pero es que a la vez, por eso quiero poner este ejemplo, también es literal. ¿Por qué? Porque dice figurativamente contender con un adversario. O sea, podemos pensar que el adversario es espiritual, pero no solamente es espiritual, sino también es literal. ¿Por qué? Por cuanto nosotros somos personas espirituales, entonces literalmente yo no me puedo desintegrar de decir aquí está mi cuerpo, aquí está mi alma y aquí está mi espíritu. O sea, soy una persona espiritual, pero también soy una persona física, una persona literal. Entonces esta batalla que dice acá, este luchar figurativamente, contender con un adversario, o sea, es tanto en lo espiritual como también en lo literal. O sea, yo no puedo pretender, por ejemplo, contender con un adversario estando sentado y aquí sin hacer nada. O sea, físicamente, por lo menos, me voy a arrodillar. O por lo menos, me voy a parar. ¿Para qué? Para contender. Pero espiritualmente hablando, pero literalmente hablando, o sea, no hay alguien físico con quien literalmente yo me esté peleando, ¿verdad? Pero espiritualmente hablando, sí hay una entidad espiritual, pero también para contender, pues lo tengo que hacer espiritualmente. Entonces espero darme a entender que aunque aquí el significado dice figurativamente, pero esto de contender con un adversario es tanto en lo literal como en lo espiritual. Amén. Y aquí yo le puse el ejemplo, entonces esto no lo dice la concordancia, sino lo que está en rosado, lo coloqué yo meditando. Ahora si dice competir por un premio, es un atleta, lo dice la Biblia. Y aquí dice contender con un adversario, o sea, eso no lo hace cualquiera tampoco, lo hace un soldado. Amén. ¿Y qué es? Ustedes y yo sabemos lo que la Biblia dice cuando el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, que se esfuerce. ¿Por qué? Por ser un soldado aprobado. ¿Por qué? Porque el soldado aprobado, ¿qué es lo que dice? No se enreda en los negocios de esta vida y tiene un fin al no enredarse. ¿Y cuál es su fin? Agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Y quién es el que lo reclutó? El Señor. Amén. Entonces, una de las cosas muy importantes en nuestra vida, mis amadas hermanas, es de que definitivamente no podemos dejar de vivir, porque tenemos una vida, tenemos que alimentar este cuerpo, tenemos que trabajar, porque yo no sé ustedes, pero cuando uno está sin hacer nada, a veces hasta más se cansa uno de no hacer nada. Y para muchas personas el trabajo como que le da vida, ¿verdad? Como que lo aviva, lo anima, y estar sin hacer nada lo desanima. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque tenemos una vida
y hay que vivirla, hay que disfrutarla, pero siempre sabiendo que esa vida se va a vivir mejor cuando yo busco agradar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando lo buscamos agradar, van a haber cosas que a nosotros en nuestro diario vivir nos agradan, pero a Dios no le agradan. Entonces las vamos a dejar de hacer, las vamos a dejar de practicar con tal de agradarlo a Él. ¿Por qué? Porque miren qué sorprendente, porque eso es una lucha. Agradarlo a Él es una lucha. Tenemos que, como lo dice acá, contender, pues definitivamente. Amén. Entonces, al verlo desde este punto de vista, nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que aunque la salvación no es por obras, yo no voy a ser salvo por algo que haga, pero sí tengo que hacer para esforzarme por entrar por esa puerta. Amén. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Pues luchar como un soldado, abstenerme como un atleta, buscar agradar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Vean el tercero que dice ahí. Entonces el primero es literal, el segundo es figurativo, podemos decir espiritual, y el tercero dice general. O sea, cuando habla aquí de general, volvemos a lo mismo. Puede ser literal, puede ser figurativo, puede ser en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. La cosa es que hay que hacerlo de una o de otra forma, hay que hacerlo. Amén. Aquí el significado que da dice, o generalmente esforzarse para lograr algo. Y yo le coloqué ahí el sembrador. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla, mis amados hermanos, del sembrador, dice que se esfuerza. ¿Por qué? Por sembrar, pero luego va a cosechar. Amén. O sea, ningún sembrador, bueno, vamos a decirlo así, tendría el nombre de sembrador si no siembra y solo espera cosechar. Porque la Biblia claramente dice que lo que se cosecha es lo que se siembra. Amén. Y la Biblia muestra que el sembrador, pues para poder cosechar, tiene que tener una característica. Bueno, varias, pero una quiero mencionarles por esto que dice acá, y es que tiene que ser paciente. O sea, imaginémonos ustedes y yo literalmente voy a sembrar. Literalmente yo creo que yo deposito en mi siembra. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que no me gustaría cosechar ya? Pero no es así. Amén. Dios tiene que dar un crecimiento a esa semilla y algún día lo voy a cosechar. Por eso dice acá, esforzarse para lograr algo. Amén. Y aquí cuando lo vemos ustedes y yo, hay muchas cosas que anhelamos. En este caso que estamos hablando es esforzarse para entrar por la puerta de salvación. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Sembrar. Sembrar y sembrar. Muchas veces, mis amados hermanos, como seres humanos, yo creo que a la mayoría lo que nos gusta es cosechar. Pero sembrar, no muchito nos gusta porque muchas veces, miren, yo le pido al Señor, ¿verdad? Pues que me ayude, ¿verdad? Pero, ¿por qué es que es difícil? Aunque se debe hacer, ¿verdad? Pero bíblicamente hablando, ¿por qué muchas veces Dios no bendice al que no siembra? Pues la respuesta yo creo que es clara, ¿verdad? ¿Por qué no lo bendice? Porque si no siembra, ¿qué va a cosechar? La Biblia realmente dice que el que siembra escasamente, cosecha, sí, pero cosecha escasamente. Y el que siembra abundantemente cosecha. No lo vemos nosotros ahí que sea contradictorio, ¿verdad? De decir, siembra poco y cosecha mucho. No, sino que es lo que dice, que el que siembra mucho, cosecha mucho. ¿Va? Y el que no siembra, no cosecha. Por eso es que para mí es bien difícil hacer aquellas oraciones, mis amados hermanos, cuando alguien, por ejemplo, no tiene para dar. Y bendícelo porque no tiene. Pero ¿qué va a bendecir si no tiene? No es que no tenga, sí tiene. Pero lo que le dieron para sembrar, se lo comió. ¿Por qué? Porque lo que se siembra es una semilla. Amén. Pero en lugar de sembrarla, se la comió. Amén. Y ese es muchas veces el error más grave que cometemos en esto, mis amados hermanos, de que queremos algo,
pero no nos esforzamos. Y muchas veces ese esfuerzo, literalmente les digo, lleva incluido sangre, sudor y lágrimas. Y muchas veces no queremos, mis amados hermanos, no queremos sudar, no queremos derramar sangre y tampoco queremos llorar. ¿A quién le gusta estar llorando y sobre todo por un dolor? Yo no sé si alguna vez han llorado ustedes de alegría. Eso es bien diferente, ¿verdad? Uno no hay así llorar o reírse, pero llorar de dolor, llorar de tristeza. ¿Y saben qué es lo que la Biblia dice? Que el sembrador va andando, va caminando y va sembrando, pero va sembrando ¿con qué? Con lágrimas. Bendecimos aquí a la familia de León Muñoz y hermana Shirley también. Nos están viendo varios, mis amados hermanos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces les digo, es fácil, mis amados hermanos, llegar a este punto de luchar por entrar por la puerta de salvación. No es fácil, porque el sembrador tiene que llorar para sembrar. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice, por ejemplo, cuando la madre ya tiene el fruto de su vientre? Dice la Biblia que cuando ya tiene el bebé en sus brazos, se olvida del dolor con el que lo dio a luz. ¿Por qué? Porque es más grande el regocijo que el dolor. Amén. Entonces, ¿queremos cosechar, sí o no? Hay que sembrar. Pero cuando uno siembra, mis amados hermanos, ¿qué es lo que estamos hablando? Pues se siembra con lágrimas. Entonces no es fácil. Por eso claramente lo leíamos. Vamos a ver. Sí, aquí está. Dice una vez más: luchad por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar. ¿Y qué dice? No podrán. Ahora entendámoslo. Creo que ahorita lo vamos a entender un poquito mejor. ¿Por qué? Aunque tratarán de entrar por la puerta de salvación, ¿por qué no podrán? Si lo vemos en el primer punto, como el atleta, porque podemos pensar, dejaron de competir, dejaron de abstenerse de lo que tenían que abstenerse. Si lo vemos como el soldado, dejaron de agradar a aquel que los reclutó. Y si lo vemos ahora como el sembrador, dejaron de sembrar. Amén. Entonces nos damos cuenta de que uno de los puntos clave, mis amados hermanos, de esto, ¿cuál es? El no dejar de hacer aquello que el Señor nos mandó a hacer. Amén. Bendecimos a hermana Claudia también. Perdónenme que esté bendiciendo y bendiciendo, pero estoy contento que se conecten, mis amadas hermanas. Amén. Entonces me voy dando a entender, mis amadas hermanas. Amén. Entonces, ¿dónde está la clave para no dejar de entrar por esa puerta? En no dejar de hacer, mis amados hermanos, lo que nos mandaron a hacer. La Biblia dice: dichoso aquel siervo que el cual cuando su Señor regrese lo encuentre haciendo aquello que lo mandó a hacer o que lo dejó haciendo. Amén. Amén. Entonces la clave para entrar por esa puerta estrecha de salvación es no dejar de hacer lo que nos mandaron a hacer. Si ustedes y yo ya reconocimos al Señor, no dejemos de reconocerlo. Si el Señor nos está marcando un ministerio, un privilegio, no dejemos de hacerlo. Sigamos haciéndolo. Deleitémonos en lo que estamos haciendo. Probablemente el proceso, ¿verdad?, no sea fácil, no sea el mejor, pero al final les digo, será glorioso. Amén. Bueno, el otro, vean este otro. El otro significado que da de esta lucha es rogando encarecidamente. O sea, cuando dice luchad por entrar por la puerta estrecha, está diciendo rueguen encarecidamente. Amén. No sé si logramos entender bien al 100% qué significa esto, o qué quiere dar a entender rogando encarecidamente. Pero bien, vamos a poner este ejemplo. Cuando ustedes y yo, por ejemplo, hablemos de la papa, no sé, el kilo 800 colones. Y cuando luego miramos está a 1800. ¿Qué pasa ahí? Se encareció. ¿Sí? Y aquí dice que tenemos que rogar encarecidamente. ¿Será lo mismo 800 colones a 1800? Es mucho, pero mucho más
de lo que en realidad debería valer. Entonces aquí dice que tenemos que rogar encarecidamente. ¿Me di a entender o todavía no? Amén. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Rogar mucho, pero mucho, mucho, mucho más de lo que normalmente lo hago. Amén. Y entonces, mis amados hermanos, lograré entrar por esa puerta estrecha. Amén. Si yo lo que yo ruego o lo que yo oro son 5 minutos, bueno, dice que tengo que rogar encarecidamente. O sea que tengo que orar 1000 colones más, pastor. Bueno, ¿cómo lo entendamos, verdad? Tenemos que rogar mucho más, tenemos que orar mucho más, tenemos que deleitarnos en las cosas del Señor mucho más. Amén. Es un ejemplo. Imaginémonos qué pasaría, mis amadas hermanas. Es que miren, es que esto que les voy a decir lo digo con mucho temor y temblor, pero quiero decírselos para que nos pongamos a pensar. Ok. Definitivamente venir de Alajuela para acá es fácil. No es fácil, cualquiera que diga que es fácil, bueno, tal vez vengan o lo traigan en limusina, ¿quién no va a sentir así, va? No es fácil. Pero ahora imaginémonos que nos digan, es un ejemplo, que nos van a trasladar a San Ramón. ¿Y dónde está San Ramón? Dirán ustedes. Okay. Que el Naranjo ya lo conocen, ¿verdad? Allá donde el pastor Randall. San Ramón está 20 minutos después. ¿Cómo nos lo pondrían ahí? Si apenas si voy a Grecia. Y ahora San Ramón, ahí los miro en línea, pastor. O ahí con el pastor Mario me gustó. Entonces, ¿será, mis amadas hermanas, de que en realidad lo hacemos? La mayoría de nosotros hacemos lo que se nos pide. Y es ahí el detalle, mis amados hermanos, en donde nos quedamos. Porque es la verdad, nos quedamos. Y aquí dice que hay que rogar encarecidamente. O sea, hacer las cosas mucho más y mejor. Y si me exigen más, yo también lo voy a hacer. Una de las palabras que ha estado, bueno, dos, que hasta han estado resaltando mucho en mí desde que vine a Costa Rica. Número uno es la que bueno, alguna vez creo que lo expliqué, no recuerdo bien. El bueno me fue el haber sido humillado. O sea, tal vez la palabra humillado suena como, entonces me van a humillar. No, es un proceso que todos tenemos que pasar, que son difíciles, pero vamos a salir gloriosos y vamos a aprender. Y la otra es, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Entonces voy caminando ahí, tal vez les digo, y esto no es ninguna queja, tal vez ya no aguanto andar caminando bajo el sol, pero viene esa palabra, el que es fiel en lo poco, el que es fiel en lo poco. Sí, ahorita les digo, yo me limito porque no tengo algo, ¿qué va a hacer cuando lo tenga? Lo mismo. ¿Por qué? Porque es mi esencia, es mi naturaleza y no puedo hacer o dejar de hacer porque tenga o no tenga. Porque al final, si lo vemos literalmente, ninguno de nosotros nacimos con carro. Ninguno de nosotros nacimos con dinero. Nacimos sin nada. ¿Y qué es lo que la Biblia muestra? Que sin nada también nos vamos a ir. Amén. Entonces lo que tenemos no es nuestro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que tenemos que ser? Fieles. En lo poco, fiel. En lo mucho, fiel. Amén. Pero entonces vean lo que dice acá. Rogar encarecidamente. Que si yo me estoy esforzando por hacer algo, mis amados hermanos, amén, y yo siento que ya di la talla, probablemente por eso el Señor nos va a mover la talla. Miren, tenemos conectado a Obed Alvarado. Te bendecimos también, Obed Alvarado. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Dar esa talla, mis amados hermanos. Amén o no amén. Dar algo más. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a quedar donde todo se queda. Y vean lo que dice acá, que esta palabra es, bueno, llega a ser un intercesor. Y la verdad les digo, cuando vemos esta palabra intercesor, es difícil. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta pedir para nosotros. Pero ya pedir para otro, que mire cómo sale, que mire qué hace. Entonces, por eso rogar encarecidamente. Y al final, si lo vemos, vean esto, la salvación, Dios no es un Dios egoísta. O sea, Dios anhela que tú y yo seamos salvos. Y lo vamos a ver así. Y aquel que nos ha hecho daño, también.
también Dios anhela que seamos salvos. Amén. Dios te bendiga, Angélica. Amén. Saludos a la familia. Hoy sí tenemos audiencia, mis amados hermanos. Amén. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Entonces me voy dando a entender qué es lo que Dios anhela, mis amados hermanos. Lo mismo, la puerta de salvación, aunque es angosta, pero Dios anhela que todos seamos salvos. Si está escrito que lo que Dios anhela es que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Entonces lo que Dios quiere es que todos seamos salvos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? No tengo que rogar solamente por mí, sino rogar también por las demás personas. Amén. Me hayan hecho bien o me haya hecho mal, rogar si los conozco, y si no los conozco, pues rogar también por los que no conozco, pero sé que algún día los voy a conocer, y Dios va a hacer una obra. Entonces, este es un nivel muy importante, mis amados hermanos, de los que luchan para salvación. Son intercesores. Tenemos que aprender, les digo tenemos, no les digo tienen, sino tenemos que aprender a ser intercesores. Porque les digo, fácil es pedirle al Señor por las cosas de uno, pero pedirle al Señor que bendiga a otro, y tal vez el otro está más bendecido que yo, y yo pidiéndole que lo bendiga, el Señor lo bendice y a mí no me da. Señor, ¿y aquel por qué sí y a mí no? No, porque estás intercediendo por él y él no está intercediendo por ti. Entonces quítale lo que tiene. No, tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el nivel de intercesor, mis amados hermanos, es un nivel espiritual, les digo sinceramente, muy alto. Y ahí viene lo que hablaba la pastora en su tema ayer, en relación a la llenura del Espíritu Santo. Solamente alguien que está lleno del Espíritu Santo puede ponerse en los zapatos y en la necesidad de otro, para poder suplir la necesidad en lo que se pueda. Amén. Bueno, espero estarme dando a entender. Vean este otro. Este me llamó a mí la atención. ¿Por qué? Por el lugar al que pues el apóstol ha decidido enviarnos, ¿verdad? Amén. Y dice acá que el otro significado de la palabra luchar, recuérdense que la cita es: luchad por entrar por la puerta estrecha. Amén. Esa palabra luchar dice acá: todo aquel que lucha, y esta palabra me llama mucho la atención, en la palestra. Amén. Bueno, me voy a adelantar, pero voy a regresar luego. ¿Qué es una palestra? Vean qué curioso. Eso que está ahí es una palestra. Dice que es un cuartel de gladiadores de Pompeya, terreno de entrenamiento de los gladiadores. Esto que está hablando acá se encuentra en Italia, mis amados hermanos, y es un lugar, ¿sí?, en donde, vamos a decirlo así, es como una escuela, en donde todo aquel que quiere aprender a pelear, pues va y entrena y se convierte en un guerrero. Pero cuando lo vemos acá en la imagen, dice que es un cuartel en donde, lo vamos a parafrasear así, en donde entrenan los gladiadores. Ahora bien, ¿y quién es un gladiador? Un gladiador, según la historia, ¿verdad? Recuérdense que está aquella famosa película que ya vi que el apóstol Juan también le gusta mucho, a mí también, llamada Gladiador, en donde ahí en la película se ve de que son esclavos, ¿verdad? Pero los llevan ahí al circo romano a pelear en contra de otros, y el fin de aquel entonces era que los mataran. ¿Por qué? Porque ellos estaban presos, estaban esclavos, pero en ese lugar, como son gladiadores, tenían que entrenar para ir a pelear por sus propias vidas. ¿Y en dónde? En el círculo romano. ¿Y con qué se enfrentaban ahí? Contra gente pues mucho más preparada y capacitada que ellos, contra bestias, porque muestran que ahí también los ponían a pelear en contra de leones, tigres. Imagínense que iban a poder con todo eso. Muestran que también el círculo romano tenía alguna forma de poder cerrarlo todo, y lo llenaban de agua y los ponían a pelear ahí dentro del agua. Entonces, imagínense, si nadar podían. Entonces, a lo que voy con esto es de que era gente esclava, mas sin embargo los ponían a entrenar para defender y pelear por sus propias vidas. Amén. Espero haberme dado a entender, mis amados hermanos, con esto que les estoy diciendo. O sea, esta palestra no era para preparar a un soldado
romano y que luego fuera a las batallas o andar con su uniforme de soldado romano. No, era para que entrenara gente que era esclava, gente que eran presos. ¿Y para qué los apresaban o para qué los tenían como esclavos? Solo para entretener a la gente viendo cómo los mataban. Pero en medio de todo les daban una oportunidad de entrenar. Repito, ¿para qué entrenaban? Para defender sus propias vidas. Amén. No es lo mismo, ¿verdad? El estar sufriendo uno alguna experiencia en carne propia a estar viendo al otro que lo está sufriendo. Uno dirá, pobrecito, que Dios lo ayude. Pero ¿será que no podríamos ayudarlos también? Me imaginemos, ¿verdad? Con esto que nosotros pasamos con Adonai, tener que levantarse temprano, tener que madrugar, tener que irse. Cuando yo me fui el primer día, aquí estaba todo oscuro, casi que de noche, y me fui aquí para abajo y todo eso. Podríamos pensar, ¿será que lo haría por alguien más? ¿O será que lo hice porque era mi hijo? Va, pero no me ataquen, pues. Yo creo que todo ser humano, mis amados hermanos, hace lo mismo. Entonces, aquí estamos hablando de un gladiador. Los entrenaban para defender su propia vida. Entonces, ¿cómo creen ustedes que ellos entrenaban? O sea, ellos no entrenaban, ay, no tengo ganas, qué pereza, ay, defenderme vos. No, si era su propia vida. Y es ahí en donde podemos entender una vez más. ¿Por qué? La Biblia dice, vamos a ver, leerlo acá mejor. Porque os digo que muchos tratarán de entrar, pero no podrán. ¿Por qué? ¿Por qué, mis amados hermanos? Va a haber un punto en el que no van a poder entrar. Porque muchas veces el desánimo hace que ni ganas tenga uno de pelear por su propia vida. Mas sin embargo dice acá que el luchar por entrar por esa puerta de salvación es todo aquel que lucha en la palestra. ¿Y qué es la palestra? Ya les puse ahí en la imagen. Y dice que es una escuela de lucha en Grecia. Allá literalmente en el país, ¿verdad? En Grecia. Esta que estaba ahí es en Italia. Amén. Pero literalmente, ¿de dónde surgió esa idea? En Grecia. ¿Y para qué los llevaban ahí? Para prepararlos para ir a la batalla. ¿Ya para qué los agarraban en Italia? Como gladiadores para entretener a los romanos, para entretener al César. Y por eso es que esa película, no estoy haciendo propaganda de la película, pero muestra mucho de lo que pasaba en ese entonces. Y así era, literalmente, como se ve en la película, así era. Era gente, repito esto, porque para mí es muy importante que entendamos esto, que estaba luchando por salvar su propia vida. ¿Y cómo entrenaban? ¿Y cómo luchaban? Pues de tal forma que no los mataran, porque solo para eso los llevaban ahí, para quitarles la vida. Mas sin embargo, esa película viene como consecuencia, ¿verdad?, de que en algún momento hubo alguno que no lo mataban y no lo mataban y no lo mataban. ¿Por qué? Porque se preparó. Amén. Entonces aquí yo le coloqué a este punto, este es un discípulo. Es un discípulo. ¿Por qué? Porque para empezar, para que lo llevaran a esa palestra, alguien lo tenía que entrenar. Alguien le tenía que enseñar. Entonces, mis amadas hermanas, nosotros podemos ver esto literalmente como una palestra. O sea, un lugar en el que nos están enseñando a pelear por nuestra propia vida. Amén. Porque al final lo estamos viendo esforzado por entrar en esa puerta estrecha de salvación. Y por más, entiéndanme bien esto, que yo me esfuerce, pero yo no voy a poder hacer que ustedes entren. Por más que ustedes se esfuercen, no van a poder hacer que yo entre. ¿Por qué? Porque por esa puerta se entra personalmente. O sea, soy yo. Lo que yo haga, según lo que estamos viendo, ¿verdad? En este caso, luchar, la forma en la que yo luche para defender y esforzarme por mi propia vida va a ser lo que va a marcar que yo entre por esa puerta o que me quede como los otros. Lo intentaron, pero no pudieron. Ahí ya viene la pregunta. Pues ¿qué tipo de persona nos gustaría ser? De los que lucharon, se entrenaron en la palestra, este es un discípulo. Y el discípulo, la Biblia muestra, mis amados hermanos, que hace lo que se le dice. Amén. ¿Por qué? Porque discípulo, cuando lo vemos aquí, en esa palestra de los gladiadores que explicamos, ¿ustedes creen que ellos andaban con cosas? Ay, no, pero yo no tengo ganas, esas armas no me gustan. No, ellos lo que tenían, con eso se defendían. ¿Por qué?
que si no se defendían les quitaban su propia vida. Pero, como lo estamos viendo ahí, lo vimos en la imagen, ¿verdad? Había un lugar a donde los iban a entrenar. ¿Y qué creen ustedes que hacían ellos ahí en el entrenamiento? ¿Será que hacían lo que a ellos se les ocurría? No, hacían lo que los ponían a hacer. Amén. Entonces, en este punto, mis amados hermanos, de luchar, lo estamos viendo como un discípulo. Amén. El discípulo, mis amados hermanos, dice la Biblia, bástale al discípulo ser como su maestro. Y no estamos hablando de que ustedes sean igual que nosotros como pastores, sino todos igual que Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el maestro. Amén. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, yo el discípulo y Él el maestro, ¿será que ya estamos preparados para ir ahí a pelear? ¿Será que ya dimos la talla que dio Él? Nos falta todavía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si reconozco que me falta, seguir luchando, seguir esforzándome, seguir peleando, no claudicar y no dejar de hacer lo que ya sé que tengo que hacer. Amén. Bueno, y uno más, mis amados hermanos, pensé que iba a llegar al desarrollo, pero no, todavía no. Recuérdense que les dije que esa palabra, mis amados hermanos, luchar, aparece solamente en 7 versículos de la Biblia. Por eso lo titulamos Los códigos de los que luchan para salvación. Amén. Pero vamos a terminar con esto, con el 6º significado de la palabra luchar. Amén. Luchar, según este 6º significado, es, escuchen esto, contender perseverantemente en contra de la oposición y de las tentaciones. Yo le puse ahí a ese punto, santo. Una persona que se está esforzando por vivir en santidad. Amén. Porque se dice que es contender perseverantemente en contra de la oposición. ¿Y qué dice después? Y de las tentaciones. Aquí estamos en este. Y de las tentaciones. Amén. Y las tentaciones, el día de hoy, mis amados hermanos, están, como lo dicen, a la orden del día. En cualquier lugar uno puede ser tentado. Como lo hemos explicado, en la actualidad ya no hace falta salir de la casa para que la tentación llegue. A como está el internet y todo lo que pasa, ¿verdad?, en las redes sociales, ahí puede caer uno en tentación. Y recuérdense que era lo que el Señor Jesús le decía a sus discípulos: oren. ¿Para qué? Para que no entren en la tentación. Si dice para que no entren, ¿eso qué quiere decir? Que entonces la tentación tiene una puerta. Y la salvación también tiene una puerta. Entonces, ¿cómo decido yo por qué puerta voy a entrar? Bueno, si dice acá, si contiendo perseverantemente en contra. Si ustedes y yo nos analizamos, mis amados hermanos, solo por el hecho de buscar de Dios, más de algo vamos a tener en contra. Puede ser literalmente una persona, puede ser, mis amados hermanos, la economía, puede ser el tiempo, puede ser el clima, pero más de algo vamos a tener en contra. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Contender perseverantemente. O sea, el mismo enemigo, mis amados hermanos, se pone en contra de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no disfrutemos la santidad. Amén. Y ahora, y cuando hablamos de las tentaciones, la Biblia habla de cómo el enemigo es tan astuto, aunque no es omnipresente, pero cómo llega a conocernos. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pedro dice, mis amados hermanos, que tenemos que despojarnos de, bueno, lo dice así, ¿verdad?, de la vana manera de vivir que nuestros padres nos heredaron? ¿Saben por qué? Porque el enemigo conoce todo eso. El enemigo sabe, como dice el apóstol, ¿verdad?, qué pata puso ese huevo. Y por cuanto sabe qué pata puso ese huevo, sabe de qué pata cojeamos. Sabe en dónde estorbarnos. Ustedes y yo podemos, alguna cosa que nos haga felices, pero luego en el momentito algo que nos hace infelices, ahí se acabó toda la felicidad. Decía alguien por ahí que el problema con la felicidad es que se va en un instante. ¿Y acaso no nos ha pasado? Que pues estamos tan felices con algo y de repente algo pasó y la felicidad que acabamos de sentir
Se acabó. ¿Por qué? Por esto de las tentaciones. Como decía la pastora ayer, ¿verdad? Es que yo no quiero ser tan directa, pero se me sale, ¿sí? Entonces muchas veces, mis amados hermanos, ustedes y yo cedemos ante la tentación. Y en este punto yo no estoy hablando de ceder ante la tentación de un pecado, sino a veces, mis amados, nos pasan cosas que nos dan ganas de maltratar a la gente, y como no nos aguantamos, cedimos a la tentación. Amén. Acuérdense que la Biblia dice airaos. O sea, hay un nivel, porque el enojo, la ira está por encima del enojo. O sea, yo me puedo enojar, pero al ratito se me pasa. Amén. Pero y si ya estoy airado, la Biblia muestra que cuando ya alguien está airado, por más dotes, dice, por más regalos que le den, no van a poder apaciguar su ira. Entonces vean a qué nivel el Señor nos lo permite. Pero una cosa es que yo llegue a estar airado, pero otra cosa es que ceda al pecado. Otra cosa es que ceda a la tentación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con lo que yo ahí hasta abajo, buscar la santidad. Amén. Miren, esto de la santidad, mis amados hermanos, mucha gente, sinceramente les digo, no les gusta. ¿Por qué no les gusta? Porque le quieren dar rienda suelta, como la Biblia lo dice, y es un tema que estoy escudriñando. Huir. Hasta ahorita no sé si ya le puse título, pero estoy escudriñando de las cosas de las cuales hay que huir. Amén. Y una de ellas, ustedes lo saben, es huir de las pasiones. Amén. ¿Por qué es que hay que huir? Porque a las pasiones no se les puede enfrentar. Porque uno mismo, como ser humano, está lleno de pasiones. Y si uno se enfrenta con una pasión, en lugar de enfrentarse, lo que va a resultar haciendo es haciéndose uno. Porque nosotros estamos llenos de pasiones. Y si yo me enfrento a una pasión, me voy a enfrentar con algo de lo cual yo estoy lleno. Entonces, ¿qué hay que hacer con las pasiones? Huir. Y de esta forma yo me estoy esforzando y demostrando el nivel de santidad que manejo. Entonces, por eso es que para poder entrar por esa puerta de salvación, tengo que esforzarme por llevar una vida santa. Y aunque la gente me tilde, me acuse, me señale de lo que sea, pero al final a quien yo tengo que entregarle cuentas es al Señor. Y quien en realidad sabe de mi integridad es Él. Quien en realidad sabe si me estoy esforzando por ser santo es Él. Amén. Entonces por eso estos 6 puntos, mis amados hermanos, para mí son de vital importancia para entrar por esa puerta de la salvación. Recordemos el tema que estamos abordando, ¿verdad? Los códigos, mis amados hermanos, de los que luchan para salvación. Viendo ya esto, estos que están acá no son los códigos, digámoslo así, en relación al tema, porque yo quiero basarme en las 7 veces que les he dicho que la Biblia dice luchad. Amén, que es esta palabra que estamos hablando, pero acá en esta palabra vemos 6 significados muy importantes. Entonces podemos agregarle estos 6 puntos como si que fueran 6 códigos. En otras palabras, y con esto voy a ir terminando, ¿qué necesito yo para luchar, para entrar por esa puerta de salvación? ¿Qué necesito, mis amados hermanos? Literalmente competir por un premio, o sea, ser como un atleta. Amén. Segundo, figurativamente contender con un adversario, ser como un soldado. O sea, entender, mis amados hermanos, que aunque yo me encuentre en paz, que aunque yo esté tranquilo, que todo me está saliendo bien, no significa de que yo tengo que dejar mi arma descansando, que me tengo que quitar la vestidura. No, es cuando más tengo que estar armado, equipado. Por eso les repito lo que les dije. El que crea estar firme, cuídese. ¿De qué? De no caer, de no volver atrás, de no hacer lo que hacía antes. Por eso como un soldado. El siguiente, generalmente esforzarme para lograr algo. O sea, si anhelo algo, mis amados hermanos, lo tengo que conseguir, lo debo de conseguir. ¿Cómo? Esforzándome. Y en este caso estamos hablando de la salvación. O sea, si yo me esfuerzo, lo voy a lograr. Repito, la salvación no es por obras, amén, pero démonos cuenta que hay códigos. Hay cosas a seguir, hay pasos a seguir, que si yo los dejo de hacer, pues como lo dice la cita acá, muchos tratarán de entrar, pero no podrán. O sea, nos damos cuenta de que no todos entonces podrán ser salvos. Amén. Luego,
rogar encarecidamente. Si yo sé que tengo un nivel espiritual, pues buscar que crezca. Amén. Porque al final la talla es el Señor Jesús. El penúltimo dice: todo aquel que lucha en una palestra. Entendamos esto como un discípulo, esforzarme por mi propia vida. Amén. Pero bajo una cobertura, ¿verdad? Y por último termino, mis amadas hermanas, contender perseverantemente en contra de la oposición y de las tentaciones. Amén. O sea, las tentaciones no solamente hay que huir, sino hay tentaciones a las cuales hay que, como lo dice acá, contender. Hay que plantarles cara, enfrentarlas, como lo hizo, por ejemplo, David con Goliat, ¿verdad? Lo enfrentó y ya sabemos ustedes y yo qué fue lo que pasó. Lo venció. Amén, amén y amén. Bueno.